Los abogados en su ejercicio profesional normalmente hacen retención de dineros. Una vez que se termina el proceso, ellos, en vez de entregar los dineros en la forma en que está prescrito por la norma, hacen la retención de los mismos. Y muchos de ellos se pierden y después de un tiempo, cuando son requeridos por sus clientes, terminan o no entregando el dinero o entregándolo caprichosamente, o sea, cuando ellos quieren y después de ser requeridos. Otra de las conductas en que son reiterativos los abogados es en la no rendición de informes. El cliente, que en este caso es quien le da el poder al abogado, necesita de que le estén rindiendo informes de la gestión realizada por el abogado, y eso está dentro de los deberes del abogado, pero los abogados no lo hacen. Muchos de ellos, cuando la persona le requiere para que le dé información, le da información de manera verbal, no por escrito. Uno de los consejos para los abogados, que venimos haciéndolo en los diferentes talleres cuando participan los abogados, es que entreguen los informes por escrito. La norma y el deber ser del abogado no dice que debe ser por escrito, pero lo más recomendable es que lo hagan por escrito y que periódicamente estén informando a sus clientes para que no tengan ningún tipo de dificultades. Pero en sí, estas son como las dos conductas más reiterativas de parte de los abogados. Hay que hacer una revisión muy puntual de cuál es realmente el pensum académico que tienen en las facultades de Derecho. En los primeros años, usted empieza a ver en las facultades de Derecho unos niños que acaban de salir de unos colegios, que llegan a las universidades con gran vocación seguramente por el derecho, pero que terminan de pronto confundidos dentro de toda la temática propia del derecho, desde el derecho romano, el derecho constitucional, el civil, el penal, y van ellos escogiendo como qué es lo que me gusta, pero no se les enseña cuáles son los deberes del abogado. Y en esa formación, desde el primer día que llega el estudiante a la Facultad de Derecho, debe de inculcársele los valores éticos del abogado. Ahí se está fallando en las universidades. Ahí hay que insistir con los jóvenes que ingresan a las universidades desde el primer día que llegan a la universidad, hacerles ver: si usted quiere ser abogado, estas son sus obligaciones como abogado. Bueno, yo sí, con la experiencia ya de más de 8 años aquí como magistrado, creo que hay que fortalecer eso, lo que tiene que ver con los requisitos. Las universidades están fallando en la preparación de los abogados. Y cuando la persona termina, a veces hay muchas facilidades en algunas universidades para que ellos se gradúen. Yo creo que sí debemos de ser más exigentes para que se gradúen de abogados. Importantísimo los colegios de abogados. Colombia no tiene una cultura y hay de pronto algunos actores dentro de la política nacional que no les gusta el tema de los colegios de abogados. Pero los países más avanzados nos han enseñado que definitivamente cuando hay los colegios de abogados y ellos regentan todo lo que tiene que ver con el deber ser del abogado y están vigilando a quienes son los miembros de cada uno de los colegios de abogados, funciona mejor quienes están dentro del ejercicio de la profesión y quienes vigilan desde los colegios de abogados. Indudablemente aquí hemos sancionado varios jueces y varios abogados que han tenido que ver con estas malas prácticas cuando se habla de los remates judiciales. Y es evidente que hay unas mafias que son las encargadas precisamente de plasmar sus negocios, pero en contra del derecho. Y algunos de ellos pues, son legitimados por los jueces. Ahí hay un gran cuello de botella, ahí hay un gran problema
y efectivamente a veces lo que no tenemos son las denuncias ni el ocultamiento real de las conductas de algunos jueces porque no se presentan las quejas. El deber ser del abogado no es el pan diario en las universidades ni es lo que el abogado tiene de presente. El abogado normalmente en su práctica está pensando en otro tipo de cosas. ¿Cuántos negocios me llegan? ¿Cuántos negocios tengo? ¿Cuántos negocios me permiten tener quizás más dinero? Pero esta parte de la responsabilidad y la preparación, muy pocos abogados lo hacen de manera juiciosa. Esa impreparación y esa falta de entender cuáles son los deberes del abogado llevan a que ellos incurran en ambiciones y que hagan cosas que realmente no tienen cómo hacerlo y que prometan cosas que no podrán cumplir porque el proceso les demuestra una verdad diferente a la que ellos le prometen a su cliente. Nosotros siempre evaluamos la conducta de ellos y miramos los promedios que ellos tienen en términos de carga laboral. Y si los promedios son altísimos, hay una ponderación dentro de lo racional para efecto de colocar una sanción. Nunca se coloca una sanción si el término racional dispuesto por una sala plena de esta corporación pues está dentro de ese límite, no hay sanción. Si efectivamente uno ve que hay fiscales o que hay funcionarios en general que no hacen dentro de lo racional lo que deben de hacer, pues son castigados porque la norma así lo indica. No podemos permitir que la gente en la calle esté esperando que haya justicia y que hayan personas que ni siquiera van a trabajar o que efectivamente dejan los expedientes por allá a disposición de otros funcionarios y ellos no cumplen con su deber ser como funcionarios. Sí, y es una conducta cada vez mayor. Veo uno mucha agresividad por parte de algunos abogados en algunos despachos, son injuriosos con los jueces cuando sus pretensiones no son tenidas en cuenta y con los colegas, incluso hemos tenido casos acá muy salidos pues, de un profesional del derecho. Pues un abogado diligente, primero, quien llega a ser juez tiene que cumplir unos requisitos. Se supone, y partimos de esa base, de que ese individuo tiene las condiciones para hacer. Lo otro es la responsabilidad personal de ese funcionario. Aquí hay casos donde vemos que ha habido despachos donde el juez termina siendo insinuado, manejado o dirigido, como se quiera utilizar el verbo, por otro tipo de personas, los secretarios de los despachos o por otro tipo de personas, porque su capacidad, a pesar de tener la muestra de que cumple los requisitos, no da en algunos casos para hacer el ejercicio profesional como juez, a pesar de tener la escuela Rodrigo Lara Bonilla que da una fundamentación para ser jueces. Eso, digamos, por vía de excepción, porque la gran mayoría de jueces son muy buenos jueces y son jueces preparados. Excepcionalmente hay conductas como esa que yo acabo de escribir, pero en su 90 y pico por ciento, los jueces nuestros son jueces muy bien preparados, son jueces responsables. Usted ve, por ejemplo, en las altas cortes cómo los jueces de carrera llegan a ser magistrados de tribunal y cómo están dando el salto a las altas cortes. Y eso es porque hay una respuesta desde abajo hacia arriba que va cimentando precisamente todo lo que tiene que ver con la rama judicial. Hay gente responsable, hay gente muy buena dentro de la rama judicial, son la gran mayoría, pero también hay excepciones. Y el abogado, pues el abogado hay de todo también. Esto usted ve profesionales del derecho que uno no entiende cómo salieron profesionales del derecho, pero también de personas muy consagradas en el derecho, muy estudiosas del derecho y profesionales
excelentes. Bueno, en esto nosotros sin ninguna jactancia tenemos que decir que esta ha sido la sala que más sanciones ha producido. El fenómeno del por qué quizás es porque nosotros tenemos unos términos que utilizamos dentro de nuestra sala de producción bastante exigentes, con unos niveles que rompieron cualquier tipo de estadística. De las altas cortes, la que muestra el mayor número de producción es la sala jurisdiccional disciplinaria, y el número de abogados sancionados siempre sobrepasa en el año más de 1.000 abogados. En este caso en concreto, para el año 2016 fueron 1.177 abogados sancionados, que ahí es donde empieza la preocupación, es decir, ¿cuál es el nivel que tenemos de abogados si se está presentando unos niveles de sanción tan altos? Y en promedios anteriores, haciendo la ponderación de lo que se tiene que hacer, porque se fueron algunos magistrados, porque efectivamente han habido algunos traspiés a raíz de la reforma, los promedios indican de que los abogados son los más sancionados dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria. Los funcionarios, los jueces, los fiscales también tienen un promedio que ha sido un promedio relativamente preocupante, pero no es exagerado. Tenemos, por ejemplo, en los casos de ellos, son con multas 4, con suspensiones 80, estamos hablando de jueces, fiscales, todos los funcionarios, amonestados hay 3 y destituidos 20 en total, para un total de sanciones en funcionarios de 107. También hay conductas que son examinadas acá, y son aquellas personas que intervienen dentro de los procesos que no les gusta cómo decidió el juez, y que de todas maneras la sala tiene que revisar ese tipo de conductas, pero que terminan en absoluciones. Y a veces pues dejan los expedientes algunos empleados porque son conductas que no deberían inclusive haber sido denunciadas, porque es el capricho de quien accede a la justicia y no le gusta cómo se tomó la decisión. Y terminan no siendo evaluadas, y por eso a veces aparecen también en algunos casos prescripciones. Y viene siendo por eso, o sea, no son de interés del juez disciplinario y se van quedando ahí como en el olvido. Pero a grosso modo esas son como las sanciones, para un total de 5.794 sanciones en general, entre todo lo que hace la sala jurisdiccional disciplinaria. Indudablemente hay que salir a comunicar. Las comunicaciones entre los abogados y la sala no son muy frecuentes. La rendición de cuentas por primera vez se dio de manera oficial en nuestra sala. Lideramos ese proceso de rendición de cuentas, incluso animando a las demás cortes para que también lo hagan. La cara del juez, así sea una alta corte, y de ahí hacia abajo, debe demostrársele a quienes son los usuarios de la justicia. Y en este caso concreto, más a los abogados. Creo que nos falta más como entronizar entre los colegios de abogados, las universidades y la sala, para hacer muchos foros donde la gente entienda, donde el abogado entienda, donde los docentes en las universidades entiendan que si se logra hacer la parte pedagógica, la parte deontológica bien explicada, ese deber ser del abogado, desde acá donde se sanciona y allá donde se está educando al futuro profesional, podemos hacer muchas cosas buenas y podemos bajar los promedios de sanciones, creería yo. Pues lo mejor que le pudiera pasar a la justicia, a la rama judicial, es que la reforma se cayera en su totalidad. Yo me sentiría completamente tranquilo si se cae toda la reforma. Porque si usted revisa, hoy ahí es un pedazo de reforma.
Y si usted revisa, la misma justicia se ha lesionado dentro del pedazo de reforma que quedó. No es serio realmente presentar una reforma a la justicia como la que tenemos hoy en día. Eso es un remedio de reforma. Y se han tomado decisiones que yo, incluso en la academia, lo he venido diciendo el por qué no comparto ese tipo de decisiones que se han tomado hasta hoy. Estaría tranquilo si se cae toda la reforma y vuelve a ser la sala jurisdiccional disciplinaria y la sala administrativa. En cuanto a lo que tiene que ver con la reforma, pero también no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que ser claros en esto. Hay que decir que la rama judicial sí necesita una reforma. La rama judicial hay que sacudirla. La rama judicial, no sé si el método sea el conversatorio entre todas las altas cortes y un borrador que sea discutido posteriormente en el Congreso, el camino más viable para hacer un acto legislativo. Y si eso no es posible, que se haga desde adentro, pues hacerlo mediante una constituyente. Ese es el camino. Pero hay una gran necesidad de reformular la rama judicial. Aquí hay que hacer reingeniería total. Y aquí hay que entregar una buena respuesta al país, porque el país exige una rama judicial fuerte y más de cara a un proceso de paz, donde hoy en día, por ejemplo, no sabemos qué es el Tribunal de Paz, cómo se va a conformar, quiénes van a elegir, cuáles son las calidades. Hemos asistido a ver cómo, por ejemplo, un bloque de constitucionalidad hoy en día puede asumirse, puede tomarse, puede interpretarse y puede explicarse en la academia, y es avalado por las autoridades que concurren ahí en torno a todas esas decisiones que se están tomando, y es un acuerdo entre el Ejecutivo y la FARC. Eso académicamente es difícil de explicar, pero ha ocurrido en Colombia, y a eso se le llama un bloque de constitucionalidad. Eso riñe con la ortodoxia del derecho. Entonces, ahí hay muchas lagunas, pero demasiadas lagunas. Pero también hay cosas que no deben de ocurrir en un Estado social de derecho. Decisiones que se están tomando 15 años después. Eso no puede ser. Por eso la justicia requiere de una sacudida, pero impresionante. Y si el camino no es el del consenso con las altas cortes, debe ser el de una constituyente para poder reformular la rama judicial.